Hola, soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora. Y hoy os traigo mis tochomiles. ¡Sí! Este vídeo lo vi a Pachi de Pachipedia Books y me dije, yo también quiero hablar de los tochos. Y ya es hora de hablar de los míos. A ver, se supone que son 8. Así que yo voy a sacar mis 8 tochos de mis tochomiles. Mis 8 tochos de 8 tochomiles. Hecho. Vamos a empezar. Por cierto, estos no cuentan, pero mi libro más tocho son los dos de mi colección de Dickens, que son 1784 páginas. Os voy a enseñar uno. Son 1700, pero esto no cuenta porque realmente aquí hay como 4 libros de Dickens. En letra letra especial para miopes, o sea, es maravillosa esta letra. Y bueno, pero son 4 libros, así que no cuenta. Pero que están 1700 páginas. El más tocho que tengo es el del amigo Brandon Sanderson, El Camino de los Reyes. Está en la edición de bolsillo con un total de 1200 páginas. Que el problema no es ese, es que este es el primero, luego está el segundo, que también tiene 1000 y pico, el tercero, el cuarto, y así sucesivamente. ¿Cuántos hay ahora? ¿4? Acaba de sacar el 4, ¿no? No me acuerdo. Bueno, yo es que solo tengo el primero. Yo después de leerme este ya me pillaré el segundo, con tranquilidad, porque me da mucho miedo. Por cierto, esta pegatina la tengo que quitar porque es horrorosa. Mucho miedo. Miedo porque es Brandon Sanderson y yo tengo mis más y mis menos. Y miedo porque es un tochón. Ojalá me guste mucho, ojalá, de verdad. El siguiente tocho no lo he cogido porque lo tengo sepultado en una montaña de libros y no puedo. Algún día lo tengo que rescatar. Pero ya nos vamos a 812 páginas con Insomnia, de Stephen King. Otro que me cuesta, porque me cuesta el autor y porque los tochos de Stephen King les tengo mucho miedo. Stephen King me gusta para libros ligeros. Los tochos de Stephen King me suelen costar. Y hace tochos. A este señor también le gustan los tochos. Pero vamos, tengo Insomnia, me quiero leer Insomnia. Me gusta el título además. Y le tengo ganas. Me tiene que gustar, coño, es Stephen King, tan malo no tiene que ser, o sea, tiene que estar guay. Por favor, si habéis leído Insomnia, convencerme, ¿vale? Porque me lo quiero leer ya, de una vez. Seguimos con... Este me lo quiero leer dentro de poco, muy poco, cuando pueda contarte mejor, que es Ciudad de Media Luna. Está el primer libro, Casa de Tierra y Sangre, de Sarah J. Maas, con un total de 800 páginas. Habéis visto, tengo un poco de miles, 8.000, pero poco, más bien 8 chochos. No, eso no, eso suena muy raro. Vale, a lo que iba, este libro. ¿Qué? Eso, sí. El problema es que es una trilogía, este es el primero, y todos sus libros son de este grosor. Y el tercero no le ponen muy bien. Y le tengo un poco de miedo. Como veis, todos mis tochos les tengo miedo. Pero le quiero leer porque dije, cuando salga el tercero me lo leo. Así que ya ha salido el tercero y voy a empezar con esta trilogía. Y se acabó. Venga, Sarah J. Maas, voy a por ti. El siguiente tocho que tengo es de Jennifer M. Armentrout con Una sombra en la llama, Una sombra en las brasas. Que, a ver, mi problema es que yo me pillé este porque me mola. Pero... esta es como la segunda trilogía de una trilogía inicial que no tengo, que empezaron a sacar así como intercaladas, y no me voy a comprar la otra trilogía, yo me leo una de las dos. Son muchos libros. Y me pillé este porque pensaba que era trilogía, pero creo que no es trilogía, que van a ser más libros. A ver, le tengo ganas porque he escuchado muchas cosas buenas. Es otro que son 800 páginas. Igual, estamos con lo mismo. Son un mogollón de libros, todos de 800 páginas de media. Y son un montón. Yo solo tengo este, pero, a ver, tendría que empezar a hacerme con el resto, ¿verdad? ¿Verdad? Sobre todo si lo quiero leer en orden. Es que también yo, tengo unas cosas tremendas. Pero bueno, que me lo quiero leer, porque, este yo creo que me va a gustar mucho. No sé, tengo esa sensación. ¡Oh! No sé qué he tirado. Mi siguiente es Shirley,
de Charlotte Bronte, que son unas 790 páginas, edición de bolsillo de Alma Clásicos, Alma Minus, que se llama. Siempre le he tenido muchas ganas a Shirley y me lo regalaron por mi cumple el año pasado. Así que a este no le tengo miedo, porque sé que me va a gustar. Ahora, yo los tochos, lo siento, pero me cuestan. Tengo que encontrar el momento adecuado para decir, este mes toca tocho. Y ahí voy. ¿Qué más? Ah, y aquí tenemos. Este es el más nuevo de todos. El secreto de Donna Tartt, con sus... ¿Cuánto era? 776 páginas. Y, a ver, le tengo miedo porque es un tocho, pero es que estoy deseando leer a la autora. Me va a flipar. Espero que me explote la cabeza, o al menos que me divierta mucho. Tampoco no pasa nada. Con que me entretenga, yo no olvido más a la vida. ¿Por qué está sucio? ¿Por qué está sucio? Ah, es pintalabios, no pasa nada. No sé qué pasó, pero ahí está. Tengo ganas. Y he escuchado tantas cosas buenas de la Donna Tartt que ya era hora. Y es verme la película del jiguero y decir, venga, me tengo que animar con Donna Tartt. Y aquí está. ¡Yeah! Y por último, yo creo que ya... No sé cuántos he dicho. Y creía que había cogido 8 y no, he cogido 7. El séptimo. The Host, de Stephen Meyer, que me lo quería haber leído sci-fi, en este Mayo Sci-fi, pero pues no he podido. Es que este es muy tocho y aunque yo creo que este va a ser ágil de lectura, muy tocho que sea, esto se va a leer solo. No sé, me da a mí. Porque la Stephenie Meyer es muy fresquita escribiendo, o sea, muy rápida. No creo que me dure mucho. Le tengo miedo, eso sí, por el final. ¿Cuán abierto será? No lo sé, porque no me lo he leído, pero me he visto la peli, eso sí es verdad. La peli me gustó mucho. Y le tengo ganas. A ver, este año que entra tiene que salir de... O sea, me lo tengo que haber leído. Y el octavo, que no lo he cogido porque se me ha olvidado, es de Félix J. Palma, con 700... Por cierto, no he dicho estas páginas. Estos son 760. Y el de Félix J. Palma son 718. Y es el segundo de la trilogía victoriana, que se llama El mapa del cielo. Y el primero me encantó y me lo compré diciendo, bueno, pues para el Mayo Sci-Fi siguiente me lo leo. Pero el Mayo Sci-Fi este año tenía tantas cosas que quería leer que los descarté. Pero para el siguiente Mayo Sci-Fi me lo tengo que haber leído, porque además me tengo que pillar el tercero, que también es un tochito. A ver, este no es tan tocho, son 718, no es tan tocho. Me gusta mucho cómo escribe este hombre. Y ya está, estos son mis tochos. Decidme vosotros cuáles son vuestros tochos. Si un tocho os da miedo, no os da miedo, os da respeto. A ver, no es que me dé miedo leerlo. Es que con los tochos yo tengo que buscar mi hueco. Porque puede ser que te pase que en un tocho estés todo el mes leyendo un tocho. Y ahí están, esperándome. Pero... me tengo que leer uno de estos. Muchas gracias por verme, muchas gracias por estar ahí. Decidme cuáles son vuestros tochos y darle a like. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!